Les cuento, Cristian Simonetti es profesor asistente en antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se ha concentrado en cómo gestos corpóreos y fuerzas ambientales se vinculan al desarrollo de conceptos de tiempo en ciencia. Al mismo tiempo ha participado en colaboraciones entre las ciencias, las humanidades y las artes para explorar las propiedades ambientales de materiales sólidos fluidos relevantes para el antropoceno. Es autor de Sentient Conceptualizations, Feeling for Time in the Sciences of the Past, y coeditor de Surfaces, Transformations of Body, Materials and Earth. Esto fue el año pasado, esta publicación. Bueno, eso es a muy grosso modo una presentación del trabajo de Cristian. Así que estamos sumamente entusiasmados de escucharte. Gracias, Claudia. Y le agradezco por asistir. Rico escucharle y me permite además tal vez meter algunas cuñas en la presentación. Hay, en relación específicamente con la gente que viene de arte y arquitectura, uno de los materiales que he estado trabajando es el hormigón, que también ha sido paradójicamente considerado sólido, fluido, dependiendo del contexto histórico. Y no me voy a referir específicamente a ese material, pero bueno, espero hacer alguna referencia y seguro saldrá más en la conversación. Y de los otros proyectos espero también. Intuyo en cada uno de los casos esta tensión, ¿no?, entre lo sólido y lo fluido entra en algún momento. Me pregunto si puedo compartir, o si me pueden hacer co-host, porque tengo una pequeña presentación. Está dado el unas permiso imágenes para que puedas compartir pantalla, Cristian. Súper. A ver si funciona. Conversamos con Andrés. Yo, como suele ser el caso en mi disciplina, la antropología, yo preparé un texto escrito, pero no tengan susto porque está escrito, pero él es amigable. Y mi idea es que sea lo más coloquial posible, con pausa, pero me interesa, ¿no?, en la riqueza del texto, ¿no?, la cita, que creo que puede ser algo valioso. Ya. Entonces, la viscosidad en lo material, la vida y la socialidad. En la ciencia moderna ha perdurado una tensión general entre los estados sólidos y fluidos, que se ha hecho especialmente distintiva al observar el movimiento de sustancias que no encajan del todo en cada categoría, en la categoría de lo sólido y lo fluido. Un ejemplo notable es el estudio contemporáneo de la dinámica del hielo en contextos de laboratorio. Estos estudios están relacionados con una larga fascinación por la regelación del hielo, inducida por presión, iniciada a mediados del siglo XIX por los físicos William and James Thomson, en conversación con el físico Michael Faraday. En un experimento, ¿cómo bajo ahí? ¿Cómo cambio? Aquí. Ahí sí. En un experimento que se suele utilizar para ilustrar el fenómeno, se coloca un alambre a través de un bloque de hielo sujetando pesos, en cada lado. Debido a la presión, que disminuye el punto de fusión del agua, el alambre atraviesa lentamente el hielo. Sin embargo, el hueco que deja el alambre en su descenso se cierra por encima, sin dejar apenas rastro. Como en un acto de magia, el bloque sólido de hielo permanece intacto, a pesar de que el alambre sólido ha atravesado por completo. Como sugiere el título de un artículo reciente de un físico, la resistencia que experimenta el alambre al atravesar el bloque de hielo puede describirse como, y aquí cito a este físico, el arrastre viscoso de un sólido que se mueve a través de otro sólido. Una imagen paradójica captada con precisión por el término dado al campo encargado de estudiar tales fenómenos, a saber, la reología. Del griego reo y logia, que están por flujo y estudio de, el término fue acuñado por el químico Eugene Binkman en 1920 en referencia directa a la expresión panta rhei, todo fluye, de Heráclito, para estudiar el flujo no solo de los líquidos, sino por sobre todo de los sólidos. Esta imagen paradójica de un sólido moviéndose a través de un sólido, no tenés como, generalmente los sólidos se mueven a través de un medio, ¿no?, el agua, el aire. Este es un sólido moviéndose a través de un sólido, y que a pesar de ser un sólido se comporta como un líquido en el sentido que crea arrastre, se asemeja a la forma en que los geocientíficos interesados en el estudio de la dinámica glacial suelen hablar de los glaciares como entidades que fluyen.
parte de un trabajo de campo que yo estaba realizando con glaciólogos. Según expertos, el hielo glacial suele entenderse como una roca sólida, lo que corresponde al término utilizado para describir la formación del hielo glacial mediante la compactación de la nieve, es decir, la diagénesis, un concepto utilizado también para la formación de rocas sedimentarias. Sin embargo, al relatar las trayectorias de los glaciares, a lo largo del tiempo los expertos suelen utilizar expresiones referidas al comportamiento de los fluidos, como ocurrió en una ocasión con un geólogo al que seguí en un curso de formación en glaciología en los Alpes. En sus palabras, y aquí lo cito, el hielo glacial es una roca, pero una muy especial, una que fluye. Esta tensión se remonta al nacimiento de la glaciología, en particular a una controversia entre James Forbes y John Tyndall, fundadores de este campo en Gran Bretaña. Desarrollada en el contexto alpino, y en conversación con otros glaciólogos pioneros de la época, sobre todo Louis Agassiz, las teorías de Forbes y Tyndall sobre el movimiento de los glaciares ofrecían conclusiones radicalmente distintas. Forbes, por un lado, inspirado en el trabajo de Agassiz, que es este famoso glaciólogo que dio vida a la glaciología en el contexto de la geología francesa, ¿no? Forbes, inspirado en el trabajo de Agassiz, entendía la dinámica glacial desde el punto de vista de los fluidos. Atendiendo cómo se deforman los glaciales al descender, Forbes observó que los glaciares se comportan como ríos serpenteantes. Realizando observaciones en varios glaciares alpinos, entre ellos el Mer de Glace, o Mar de Hielo, el mayor glaciar de Francia, situado en la cara norte del Mont Blanc, describió cómo las partes interiores del glaciar fluyen más rápido que los bordes, lo cual se puede ver en la imagen que ven en pantalla, debido a la fricción de las orillas del cauce del flujo glacial, lo cual ocurre en el caso de los ríos también. Esta diferencia de flujo es claramente visible desde la distancia en una serie de ojivas que ustedes también pueden ver ahora en la imagen, que tienden a formarse a través de los glaciares a medida que descienden, conocidas hoy como las bandas de Forbes. Forbes fue el primero en describir este fenómeno. A partir de la observación de estas líneas, entre otros fenómenos, Forbes teorizó sobre el comportamiento molecular del hielo, argumentando que posee una estructura capilar que se vuelve fluida por la infiltración de agua. Esta teoría pasó a conocerse posteriormente como la teoría viscosa del movimiento de los glaciares, y fue parcialmente corroborada por los estudios de laboratorio sobre el hielo realizados en aquella época por estos hermanos Thomson, que les mencionaba yo, que iniciaron el estudio de laboratorio de los glaciares, quienes sugerían que el hielo era plástico. Para Forbes, los glaciares se comportaban como, y aquí cito a Forbes, fluidos imperfectos o cuerpos viscosos, cuya consistencia se asemeja a la de un mortero moderadamente grueso o el contenido de un barril de alquitrán vertido en un canal inclinado. Yo cuando leo esta cita, pensando en que hay gente de las artes, pienso en Robert Smithson, en sus concrete pours, en su alquitrán pour, que vertía camiones enteros de sustancias que supuestamente eran sólidas y las dejaba, ¿no?, derramarse por la ladera de un cerro, y que en algún sentido hacían evidente la paradoja, ¿no?, entre lo sólido y lo fluido de estos materiales. Bueno, Tyndall, el otro personaje de la controversia, un científico más joven, se opuso agresivamente a Forbes, argumentando que su teoría viscosa era fundamentalmente errónea. Según Tyndall, los glaciales no son fluidos, sino entidades sólidas que se deforman mediante un proceso puntuado de fractura y regelación. Tyndall, junto a su amigo, el famoso biólogo Thomas Henry Huxley, conocido también como el Bulldog de Darwin, ¿no?, quien defendió a Darwin en frente de representantes de la iglesia, ¿no?, cristiana, al momento de la liberación del origen de la especie, se embarcó en una búsqueda para destruir la reputación de Forbes, no solo cuestionando sus teorías, sino también acusándolo de plagio. La polémica llegó a algunos de los primeros números de la revista Nature, de la cual Huxley fue un entusiasta fundador. Huxley y Tyndall formaban parte de un grupo selecto de destacados académicos conocido como el Club X,
iniciado por el propio Huxley. Este grupo incluía a otras luminarias victorianas, como John Lubbock, Joseph Hooker y Herbert Spencer, todos ellos hombres de ciencia, cuyo objetivo común era promover el naturalismo científico y la evolución darwiniana. Para demostrar que las teorías de Forbes eran erróneas, Tyndall realizó varias campañas en los Alpes. Tyndall era un hábil montañista y basaba su autoría científica en la capacidad de observar los fenómenos de primera fuente. Tales observaciones, en el contexto de la incipiente ciencia de la glaciología, que en aquella época crecía junto al montañismo, requerían un considerable grado de esfuerzo físico, en el que la masculinidad medía heroicamente su fuerza muscular contra la solidez de la montaña. Desde entonces, como han argumentado el historiador Mark Carey y sus colegas, la ciencia de la glaciología ha estado marcada por el género. La inspiración de Tyndall para su teoría de la dinámica de los glaciares provino de los experimentos y teorías de Faraday, un físico famoso, entre ellos participó en teorías sobre el electromagnetismo, ¿no? O la formación de las teorías del electromagnetismo. Bueno, Faraday generó una influencia importante que se convirtió en mutua en el caso de la relación con Tyndall. En un artículo de la Sociedad Real de Londres, publicado en 1860, y referido explícitamente a la descripción de Tyndall sobre los glaciares, Faraday relataba un experimento relacionado al descrito anteriormente, del cable que pasaba entre el hielo y se cerraba el hielo encima, ¿no? En el que dos trozos de hielo en descongelación, al ser colocados uno contra el otro, se adherían y se convertían en uno solo. En palabras de Faraday, y aquí lo cito, en un lugar donde se estaba produciendo la licuefacción, se produce repentinamente la congelación. Tyndall extrapoló este proceso, que Faraday llamó regelación, para explicar el movimiento de los glaciares. Los glaciares se fracturarían a medida que descienden debido a la gravedad y la fricción, regelándose en el camino. En consecuencia, según Tyndall, aunque los glaciares se comportan como ríos, técnicamente no fluían un gramo. En palabras de James Thomson, cuyas ideas les mencionaba yo, apoyaban en gran medida las opiniones de Forbes, y aquí cito a Thomson, Tyndall describió la capacidad del hielo de los glaciares de sufrir cambios de forma, no como una verdadera viscosidad, sino como el resultado de un gran número de fracturas diminutas que se producen sucesivamente, de cambios de posición de las partes verdaderas y de la regelación de estas partes en su nueva posición. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Aunque la investigación... Qué buena esa foto, perdona, aprovechando la interrupción. Increíble, ¿no? Qué buena esa foto, sí. ¿Puedes comentarlo un poco? Bueno, este era el dominio absoluto de varones, ¿no? El montañismo. Había un susto. Varias naciones han tratado de crear una identidad en todos los glaciares. En el caso de Chile también. Nosotros hemos mandado glaciares a ferias internacionales. En el caso de Europa es podría decir una construcción histórica reciente, ¿no? Antiguamente había muchos relatos de temor en torno a los entornos glaciares en varios países de Europa. Y esa conquista del mundo glacial y de las cimas, de las montañas, fue netamente una empresa de varones, ¿no? Algo similar hay con el concreto, ¿no? La industria de la construcción tiene una preeminencia muy grande de varones. Y bueno, las mujeres aquí son turistas, ¿no? Y son llevadas acarreadas, ¿no? Tal vez asistidas en su ascenso, lo cual obviamente ha cambiado en el curso de la historia y cada vez más hay mujeres involucradas en disciplinas como la glaciología. Este trabajo que mencionaba yo de Mark Carey es realmente impresionante. Hay unas anécdotas que son realmente, uno no lo creería, sabiendo de que están hablando, o él está haciendo una revisión histórica de solo unos años atrás. Solo para darle una anécdota que a mí me sorprendió de manera impresionante. La primera mujer que fue a Antártica
que llegó a ser la directora del British Antarctic Survey, la empresa de mapeo británica de la Antártica, tuvo que llamar a todos los maridos de sus colegas para decirle que no se iba a acostar, a las señoras de los maridos para decirle que no se iba a acostar con ellos. Estamos hablando así de marcado por el género la disciplina, ¿no? Y bueno, hay algo con la cima, ¿no? Hay otras pensadoras que no necesariamente están en el ámbito de la filosofía, ¿no? Que han tratado de desafiar esto. Bueno, un caso muy interesante, creo yo, que está en el contexto donde yo hice mi doctorado, que son los Cairngorms en Escocia, que es Nan Shepherd. Ella hablaba no sobre una fascinación sobre las cimas, sino sobre, porque en los Cairngorms tú cruzas de un lado a otro y hay unos platós así increíbles, súper largos. Ella hablaba sobre eso, sobre la fascinación de ese espacio, ¿no? Que no es un espacio de conquista, sino de continuidad, de entremedio, ¿no? En fin, todo esto, creo yo, tiene mucho que ver con la relación entre los sólidos y los fluidos. Podemos seguir, pero para allá voy, ¿no? En relación a... que hay un tema con el tiempo también, con dos nociones de tiempo. Aunque la investigación, aquí vuelvo al texto, aunque la investigación sobre la dinámica de los glaciares ha progresado considerablemente desde que tuvo lugar la controversia entre Forbes y Tyndall, la tensión entre las concepciones sólida y fluida de la dinámica de los glaciares persiste en lo que se ha descrito como, y aquí cito un manual contemporáneo de glaciología, probablemente el más difundido en Europa y Estados Unidos para formar a estudiantes en glaciología, lo que se describe como el problema no resuelto del deslizamiento. Esta incompatibilidad en el estudio de la dinámica de los glaciares ilustra una tensión entre dos nociones de cambio no resueltas en el pensamiento occidental que se remontan a la época clásica y que se asocian respectivamente a la escuela filosófica de Elea, en particular a Zenón y a Heráclito, ambos tratados famosamente por Aristóteles en la física. Zenón intentó demostrar... ¡Ay! Parece que me falta una imagen. Sí, tiene una imagen muy buena. Bueno, Zenón intentó demostrar la inexistencia del cambio fracturando infinitamente la trayectoria de un ente sólido que se desplaza por la superficie del suelo. Él ideó varias paradojas, no sé si las conocen, les puedo relatar una. Bueno, aquí yo hablo de una entidad que se mueve en el suelo. Una famosa es la de Aquiles y la tortuga. Otra famosa es la de la flecha. Voy a referir a esta de la flecha. Si una flecha va de A a B, que pueden ser estas esquinas de las pantallas donde estamos conversando, ¿no? Tiene que ir de aquí a acá. Para recorrer esa trayectoria tiene que lograr avanzar la mitad del camino. Una vez recorrido ese camino tiene que lograr avanzar la mitad del camino remanente. Y después la mitad del camino remanente, la mitad del camino remanente, la mitad del camino remanente, hasta que pareciera ser que nunca llega. Esta imagen, ¿no? de la paradoja de Zenón se ha usado muchas veces en matemáticas para demostraciones sobre el infinito. Carnot, por ejemplo. No sé si han visto esas curvas, de esas líneas que crecen y que nunca llegan a tocar el borde del punto cero, ¿no? Estas mismas paradojas se usan constantemente en ciencia y que, bueno, la retomó Bergson para discutir varias cosas, entre ellas cómo la física pensaba el tiempo. Bueno, Zenón intentó demostrar la inexistencia del cambio fracturando infinitamente la trayectoria de un ente sólido que se desplaza por la superficie del suelo. Heráclito, basándose en la imagen de un río en constante flujo, argumentó, por el contrario, que el cambio era una constante en la materia. En consecuencia, mientras que el primero concebía el cambio como la trayectoria puntuada de un sólido que se mueve a través de una superficie estática y homogénea, el segundo veía el cambio como la propiedad de un fluido que se forma en un devenir heterogéneo. Dicho de otro modo, mientras que Zenón, con su paradoja, ¿no? Donde la flecha nunca llega a término, porque está fracturado la trayectoria, mientras que Zenón veía el movimiento como un cambio reversible de posición puntuado, el segundo lo veía como un cambio irreversible de composición. Yo aquí pienso en una burbuja, aunque se volamos una burbuja. La burbuja es una entidad que cambia de posición y forma a medida que se mueve, ¿no? Pero imagínense, tuviéramos que pensar eso en relación a un sólido. Es como si nosotros tuviéramos una suerte de síndrome oximorónico, así como que no podemos pensar las dos cosas al mismo tiempo. Nos cuesta, ¿no? Y de hecho, un estudiante de ingeniería hoy en la Católica tiene que pasar cursos de dinámica de fluido y dinámica de sólido. No hay dinámica de sólido-fluido.
son ramas distintas, la matemática es distinta, y es algo que yo creo para la imaginación cotidiana es difícil de conciliar en el pensamiento occidental. Estas visiones contrapuestas del cambio corresponden aproximadamente a lo que el filósofo Michel Serres describió en su obra El nacimiento de la física, como los modelos sólidos e hidráulicos de la disciplina. El primero, el modelo sólido, suele remontarse al nacimiento de la física en la Europa moderna temprana, de la mano de Galileo, quien modeló el campo en la mecánica de los sólidos. El segundo modelo, el modelo hidráulico, se asocia a la recuperación por parte del poeta filósofo romano Lucrecio del concepto de clinamen, introducido originalmente por Epicuro, y que modela la física en el comportamiento caótico de los fluidos. Según este concepto de clinamen, la materia no se limitaría a responder linealmente a cadenas causales, en el sentido de que los átomos desviarían espontáneamente de sus trayectorias previstas. Lucrecio imaginaba una cascada de átomos así, que iban todos descendiendo hacia abajo, y de repente uno salía para el lado, ¡pum!, y se desviaba. Era una imagen donde uno no sabía si él se estaba, porque era un poeta, no sabía si estaba refiriendo a que espontáneamente el átomo cambiaba su dirección. Esta teoría introduce un principio de indeterminación en la materia, que según Serres, es fundamental para que la física contemporánea explique los fenómenos que no encajan del todo en el modelo de la dinámica clásica, incluidos los fenómenos fluidos, como las tormentas, los tornados, las olas, etc. Cuando los científicos hoy, y las científicas hoy estudian las olas y los tornados, etc., no es posible explicar el fenómeno final en función de causas iniciales. Pareciera ser que hay una suerte de fenómenos emergentes que no son explicables de manera lineal. La dinámica clásica, que llegó a su apogeo con Newton, y que fue concebida para explicar el movimiento de los sólidos en un espacio homogéneo, incluyendo el movimiento de los planetas alrededor del Sol, en términos de causa y efecto, no tendría en cuenta esta espontaneidad en la materia a la cual se refería Lucrecio. Este contraste introducido por Serres ha inspirado otra distinción, que intuyo va a resonar con las afiliaciones disciplinares de la mayoría de quienes están aquí presentes. Otra distinción propuesta por el filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari en sus 1000 mesetas, saber aquella entre las ciencias mayores o estatales y las ciencias menores o nómadas. Por ejemplo, mi disciplina, y otras incluidas en las ciencias sociales, por ejemplo el trabajo social, suelen tener el apodo de ser ciencias menores, ¿no? Curiosamente, esa categoría de menor se coincide con ser ciencia blanda, ¿no? O producir conocimientos blandos, eso es que uno los sopla y se flotan en el aire, y se desvanecen en el aire, en oposición a las ciencias duras, ¿no? Que ponen un pie firme sobre el conocimiento. Esas son, en esta distinción, yo estoy aquí agregando, ¿no?, una distinción que uno podría hacer, la ciencia sólida y la ciencia fluida. Hay algo de semejanza en la distinción, ¿no? La ciencia mayor, o la ciencia del Estado, se caracteriza por una tendencia a tratar el mundo como si estuviera formado por sólidos, para poder medirlo y representarlo, a menudo bajo los auspicios de los Estados-naciones, como ocurre en el caso de las cartografías y las cronologías, utilizadas para mapear el espacio y el tiempo. La ciencia menor, por el contrario, seguiría el mundo mientras fluye, resistiendo la necesidad de fijarlo en una representación. Bueno, para Deleuze la antropología era un caso emblemático de una ciencia nómada, porque seguía a los cazadores-recolectores y se preguntaba, ¿no?, por la distancia que había entre el pensamiento occidental, que había logrado, por ejemplo, los grandes imperios europeos, que había logrado su expansión a través de la anexación de territorios, la cual era muy dependiente de la cartografía, de la capacidad de resumir el espacio a una representación bidimensional. Mientras que el ejercicio de la antropología tiene que ver con seguir esas trayectorias que no necesariamente tienen un objetivo definido, ¿no?, que no tienen un lugar al cual llegan, un punto de partida claro, ¿no? Tyndall, volviendo a la controversia de la cual estábamos hablando, habría comprendido el movimiento de los glaciares partiendo precisamente de la primera forma de ciencia. Formado en dinámica clásica, Tyndall parece haber derivado su visión del movimiento glacial de la práctica de representar su velocidad, lo cual depende necesariamente del ejercicio de fracturar el movimiento utilizando puntos de medición. Esto se hace constantemente en glaciología. Se ponen unas varillas a lo largo del glaciar y se mide cuánto ha descendido.
a través de fotometría o ejercicios más rudimentarios. Bueno, esto es parte del ejercicio general de la ciencia, podríamos decir. Esta dependencia en la medición y la representación en la ciencia es precisamente lo que el filósofo Henri Bergson, lo que según el filósofo Henri Bergson impidió a la física concebir la continuidad heterogénea del tiempo desde Newton hasta Einstein. La medición y representación en física, muy dependiente del reloj, condujeron a una fractura interminable del tiempo que, según Bergson, se asemeja a la visualización secuencial de fotogramas en el cine. Una imagen adecuada para lo que Tyndall parecía tener en mente cuando describía la dinámica glacial en términos de una secuencia puntuada de fracturas y regeneraciones. Como una serie de fotogramas, ¿no? En realidad nunca fluye. Son como los puntos de la paradoja de Zenon, ¿no? Los puntos que debe alcanzar la flecha en su trayectoria. Sin embargo, para Bergson, esta visión cinematográfica del tiempo se extendía a otros campos de la ciencia, en particular la biología evolutiva y a la antropología, como ocurría en aquella época con los partidarios del evolucionismo social, sobre todo con Spencer. En su esfuerzo por trazar el progreso de la inteligencia humana, estas teorías acabaron fracturando el devenir de la evolución, con el resultado de que la evolución de la inteligencia humana parecía discontinua respecto de la evolución de la vida, que a su vez parecía discontinua respecto de la formación de la materia. Frente a esta visión cinematográfica del cambio, estaba el concepto de duración de Bergson, definido como, y aquí lo cito, el progreso continuo y irreversible del pasado que roe el futuro y que se hincha a medida que va avanzando. Los rudimentos del ingenio humano, según Bergson, se extendían hasta los orígenes de las formas más simples de vida, de forma muy parecida a cómo perduraba el instinto animal en los humanos. Para el argumento que aquí se desarrolla, es notable cómo Bergson describió la duración, su concepto central para entender el tiempo, recurriendo a imágenes relacionadas con la formación viscosa del hielo, en el sentido de ser un material no solo que fluye, a pesar de ser sólido, sino pegajoso. La duración, un concepto que se refiere etimológicamente a un proceso de solidificación, de hecho, durer, durar, son puras palabras que se refieren a lo duro, ¿no? Se asemeja, según Bergson, a una bola de nieve que aumenta su tamaño a medida que adhiere más nieve a su superficie y se compacta. En sus palabras, y aquí lo cito, la duración sigue aumentando, rodando sobre sí misma como una bola de nieve sobre la nieve. En lo que sigue de la presentación, voy a contarles un poco más de esta pegajosidad del hielo. Y volviendo nuevamente a la controversia, ¿no?, entre Tyndall y Forbes, que ha sido el escenario donde se ha desarrollado esta tensión, ¿no? En consonancia con la visión de Tyndall del hielo como una entidad sólida, el material también se ha considerado como inanimado. Esta concepción suele aflorar cuando se describe el hielo como anterior a la germinación activa y heterogénea de la tierra o el suelo fértil, de la que depende en última instancia el crecimiento de las plantas. En comparación con el suelo fértil, una sustancia capaz de sustentar la vida mediante el intercambio continuo de energía y nutrientes entre la tierra y el cielo, el hielo tiende a considerarse inerte y homogéneo. Este contraste entre suelo y hielo suele hacerse explícito en los estudios científicos sobre la ecología vegetal de los paisajes recientemente deglaciados, un campo de investigación conocido técnicamente como sucesión vegetal. Según los modelos establecidos, el crecimiento de las plantas y el suelo, y la germinación del suelo, tienden a aumentar con el tiempo tras la retirada del hielo. Una progresión normalmente visible en los terrenos glaciares a medida que uno se va alejando del morro glacial. Esta progresión, desde el suelo desnudo hasta una vegetación cada vez más alta, resultante del retroceso del hielo inerte y la germinación del suelo vivo, resuena con ideas en ciencia moderna según las cuales la llegada de la vida animada a la historia de la Tierra
añade una nueva dimensión temporal a la materia inanimada. La narración esta coincide a su vez con el papel que el hielo y el suelo suelen tener en los relatos de la evolución humana, sobre todo en la forma en que marcan respectivamente el final de la prehistoria y el inicio de la civilización. Hace poco estaba viendo una imagen de 3 niveles de la historia de la humanidad, desde el Pleistoceno, el Holoceno y el Antropoceno. Mientras el Pleistoceno era puro hielo glacial, el Holoceno era puro suelo fértil, el Antropoceno era puro concreto. Y bueno, yo me he estado he estado interesado en estos dos materiales, ¿no?, que marcan el inicio de la civilización y el culmine de la civilización, desde el hielo glacial hasta el concreto, ambos cuales han sido paradójicamente concebidos como sólido fluido en la historia del pensamiento. De acuerdo con la narrativa oficial, fue solo después de que el hielo diera paso a la tierra fértil durante el Holoceno que las primeras civilizaciones de Eurasia pudieron establecerse gracias al surgimiento de la agricultura. Sustentada por productos agrícolas, las sociedades lograron asentarse y volverse complejas, lo que permitió la aparición de nuevos avances tecnológicos, sobre todo la escritura. Aquí claramente estamos hablando de la tensión entre cazadores-recolectores, sociedades sedentarias, sociedades modernas, ¿no? Al pasar del hielo al suelo fértil, los seres humanos habrían iniciado su viaje civilizatorio al salir de la naturaleza y entrar en la cultura, distanciándose, de los demás animales. Una transición que el arqueólogo marxista Gordon Childe denominó revolución neolítica. Un ejemplo de la compresión social de la vida moderna ilustra aún más la visión del hielo como algo inerte y prehistórico. El sociólogo John Urry recurrió explícitamente a la imagen de los glaciares para establecer un contraste entre la velocidad de la vida moderna y los imperceptibles movimientos de la Tierra que precedieron a la historia humana. Urry llamó a estos dos tiempos instantáneo y glacial, la época del Instagram y la época en que surgió la humanidad, ¿no?, inmersa en las transformaciones, en las lentas transformaciones de la historia de la Tierra. Dos tiempos estudiados respectivamente por sociólogos y geólogos. Los sociólogos estudian el tiempo del instante, los geólogos el tiempo glacial. De manera coincidente, los historiadores ambientales han comenzado solo recientemente a desafiar estas caracterizaciones del hielo como una entidad ahistórica e inanimada, o, en palabras del historiador Sverker Sorlin, a contemplar la posibilidad de una criohistoria, como la idea de crío, que se refiere a hielo, como la criósfera, y una historia del hielo. El hielo no ha tenido historia para los historiadores. Ha sido un ejercicio reciente pensar en la historia del hielo. Su reticencia a hacerlo se debe, sin duda, a la concepción generalizada de la historia como iniciada en medio del suelo fértil, solo después de la última glaciación, y del hielo glacial como un ícono de un tiempo congelado. Ideas que son difícilmente aceptables para los habitantes de la criósfera, como los pueblos indígenas del Ártico, los Inuit, estoy pensando, los habitantes de los Laps de Lapland, ¿no? Por otro lado, la formación del suelo en paisajes recientemente desglaciados difícilmente puede considerarse independiente del hielo que la precedió, como en la imagen que estamos viendo en pantalla. Sobre todo si se considera el hielo desde el punto de vista de su viscosidad, en el sentido de que de ser no solo plástico, sino también pegajoso. El hielo glacial no crea una superficie sólida e impenetrable entre la tierra y el cielo. Más bien atrapa todo tipo de sustancias a medida que las entidades húmedas entran en contacto con él, a medida que la nieve sigue cayendo sobre su superficie. Para comprobarlo, basta con sacar la lengua para lamer el hielo. No solo se pegará peligrosamente a él, sino que tendrá un sabor diferente cada vez. Además, desde el punto de vista orgánico, el hielo glacial es conocido por su capacidad de albergar grandes y heterogéneas cantidades de microbios, en cantidades que pueden superar significativamente la biomasa de la vida vegetal en el terreno circundante. Estas entidades microbianas, para las cuales el hielo glacial dista mucho de ser un medio inerte, como suele parecer a los mamíferos.
De hecho, dentro de los materiales, el hielo es un material que está al punto de fusión constantemente para nuestros registros, porque puede estar muchísimo más helado y ahí microbios pueden subsistir por periodos muy prolongados. Estos microbios, adaptados al frío extremo, sobreviven gracias a su capacidad de generar y liberar sustancias anticongelantes. Una observación profundamente sorprendente si nos permitimos pensar que la abundancia de comunidades microbianas en el hielo pudiera resolver algunos de los misterios sobre la dinámica glacial, de cómo se mueven los hielos como entidades sólidas y a la vez fluidas. Desde el punto de vista ecológico, tiene mucho sentido creer que estas comunidades microbianas han sido fundamentales en la creación de su propio entorno glacial, de forma similar a cómo las plantas contribuyeron a lo largo de la evolución a crear la atmósfera terrestre en la que hoy nosotros, los seres humanos, respiramos y las plantas hacen fotosíntesis y otros procesos. Visto desde otro punto de vista, estas comunidades microbianas pueden considerarse un rico bono para la futura colonización de plantas. Los microbios pueden ser criopreservados por periodos de tiempo casi indefinidos, solo volviendo a la vida cuando el hielo se derrite. Esta idea de la criósfera como un compost no está del todo alejada de la realidad, sabiendo, como en muchas regiones del mundo, incluyendo el Ártico, el hielo glacial alberga gusanos que se arrastran por la noche para alimentarse de algas que crecen en la superficie, las cuales, a su vez, se convierten en presa de las aves que pasan, de forma muy parecida a cómo ocurre con el suelo fértil. Lejos de ser homogéneo y inerte, el hielo se asemeja a la heterogeneidad y animación de la tierra, o del suelo fértil. Y aquí me salto algunas conclusiones. Volviendo nuevamente a la controversia de Tyndall y Forbes. ¿También? ¿Despierta todavía? ¿Sí? Qué bueno. Espero que no haya sido muy agravido hasta aquí. La asociación entre solidez y realidad, en la que se basa el ataque de Tyndall a Forbes, se asemeja, en cierto modo, a la forma en que los debates epistemológicos contemporáneos se resuelven a menudo mediante ilustraciones dramáticas de la solidez del mundo. Como cuando, por ejemplo, se utilizan piedras para apedrear a los relativistas culturales hasta hacerlos callar. Esta asociación entre solidez y realidad tiene un largo pedigrí que se remonta al nacimiento del empiricismo moderno en Gran Bretaña. John Locke, por ejemplo, en su ensayo sobre el entendimiento humano, concibió la solidez como definitoria de la materia. Contrario a la visión de Descartes de los cuerpos y el espacio como igualmente definidos por la extensión, Locke argumentó que los primeros no muestran solo extensión, sino sobre todo impenetrabilidad. Disponible a través de nuestro sentido del tacto, la solidez era, según Locke, primordial en nuestro encuentro y acceso con la realidad. En palabras de Locke, y aquí lo cito, no hay idea que recibamos más constantemente de la sensación que la solidez. Curiosamente, a ojos de Locke, ningún otro cuerpo de nuestro entorno nos proporcionaría una sensación más constante de esta solidez impenetrable que el suelo. Tanto si nos movemos como si descansamos, siempre sentimos que hay algo debajo de nosotros que nos sostiene, impide que nos hundamos más. Ese era el argumento. Ahí era una cita, perdón. Tanto si nos movemos o descansamos, siempre sentimos que hay algo debajo de nosotros que nos sostiene e impide que nos hundamos, en palabras de Locke. Desde entonces, el suelo ha sido convertido en numerosas ocasiones por autores tan diversos como Kant, Marx o James Jerome Gibson, el teórico de la percepción, en un sólido escenario para la actuación de la vida humana. Lo cual, pensando en la presencia de gente del mundo de la arquitectura, curiosamente una consumación de la vida moderna que tenemos hoy, ¿no? Posados sobre las superficies hormigonadas, que han generado una suerte de barrera impermeable, ¿no? Entre el suelo fértil y la atmósfera. El propio Kant, volviendo a Kant, al igual que Locke, adoptó la impenetrabilidad como predicado primario de la realidad. Sin embargo, un entendimiento así de sólido del terreno
del terreno en que vive hoy más del 50% de la población humana, ¿no? Y un terreno que además nos distancia de la naturaleza. Estar posado sobre la superficie hormigonada es estar fuera de la naturaleza. Salir de Santiago es conectarnos con lo rural y conectarnos con otros materiales, ¿no? Conectarnos con la madera si vamos al Cajón del Maipo, con la madera si vamos al sur, con el adobe si vamos al norte, ¿no? Un entendimiento así de sólido del terreno, en un entendimiento así de sólido, la historia de la Tierra no podría haber ocurrido. No habría registro fósil, para ser más claro. Además, en un suelo impenetrable, la vida en la Tierra no podría haber perdurado. Para permitir la vida, el suelo tiene que volverse viscoso, no solo en el sentido de volverse fluido, sino también pegajoso. Es porque la energía y los nutrientes liberados en la atmósfera regresan y se adhieren al suelo que la vida en la Tierra puede continuar. Fijar una fecha de inicio a dicho proceso, como en el ejercicio de la sucesión vegetal, ¿no? De los paisajes postglaciales, lo lleva necesariamente a un cierre. Y es, en algún sentido, creer en la generación espontánea. Es importante señalar que, más allá de la vida vegetal, la viscosidad puede considerarse un principio general en la evolución. Este punto de vista parece estar detrás del provocador pensamiento tentacular de Donna Haraway, inspirado en la simbiogénesis de la bióloga feminista Lynn Margulis. Según esta teoría, los principales pasos de la evolución, como la aparición de la célula eucariota, no han sido el resultado de la diferenciación de organismos autónomos bajo la selección natural, como habría propuesto la síntesis neodarwiniana, sino a través de la colaboración simbiótica de diferentes organismos. A ponerlo en términos gráficos, no es una mera bifurcación, sino que también es la confluencia de distintas unidades, entidades, organismos la que permite el desarrollo de la evolución. En consecuencia, es porque los organismos son entidades viscosas, en continuo devenir, en contraposición a entidades sólidamente delimitadas, que la vida evoluciona. Sin embargo, para apreciar plenamente la viscosidad de la vida orgánica, debemos reconocer simultáneamente la viscosidad inherente de la materia inorgánica, hasta el punto en que ambas se vuelven indistintas sin vestigio de un comienzo. La tendencia de la ciencia a fijar cronológicamente un punto de partida claro, para la animación de la vida a partir de la materia inorgánica, como la idea de la sopa primaveral, ¿no? Donde están los componentes y de repente ¡pum!, surge la vida, y que eventualmente vamos a poder aislar esos componentes y vamos a poder recrear la vida en un contexto de laboratorio. Esta imagen ha impedido claramente a la ciencia reconocer la continuidad de esta interdependencia mutua, ¿no? Entre la vida orgánica y la vida inorgánica. Al igual que ocurre con la transición del hielo al suelo, a través de una comprensión impenetrable de las categorías de solidez y fluidez, tal visión corre el riesgo de reproducir una comprensión de la historia de la Tierra según la cual la vida se sitúa simplemente sobre un sustrato material pasivo e impenetrable. Tal vez, después de todo, la vida y la socialidad pueden continuar a través de relaciones pegajosas, solo gracias a que la materia, en sus fundamentos propios, es también viscosa. Y aquí me detengo.